Cuando tenía 22 años, empecé a alquilar el apartamento de abajo en la casa de mis padres, solo para ahorrar dinero, pero también para tener un poco más de privacidad. Aunque mis padres se iban de viaje con bastante frecuencia, sentía que no tenía privacidad y ni siquiera podía tener amigos o chicas en casa en paz. El apartamento de abajo está separado por una puerta con cerradura en la escalera. Tenía un diseño abierto, con la mini cocina formando parte de la sala de estar. Luego, al final del pasillo, estaban mi dormitorio, el baño y el cuarto de lavandería, y una entrada lateral a través de la sala de estar. Esto sucedió un fin de semana que mis padres estaban fuera, así que podía hacer todo el ruido que quisiera. Invité a mis amigos Anthony y Jai solo para charlar y tomar unas copas en el sofá mientras veíamos el partido de hockey. Como mis padres no estaban en casa, pusimos la música a todo volumen mientras nos relajábamos. No diría que me emborraché, pero definitivamente estaba algo bebido al final del partido. Solía dejar sin llave la puerta entre mi apartamento y el piso de arriba cuando mis padres no estaban, ya que no tenía que preocuparme de que bajaran de repente. Guardaba las bebidas en el refrigerador de arriba, porque era más grande, y literalmente, funcionaba mejor. Como mis amigos habían venido en coche y habían estado bebiendo, ambos decidieron quedarse a dormir en mi casa. El sofá de abajo era enorme, podían dormir fácilmente 3 personas si se acostaban de la manera correcta. Así que, después de una noche bastante larga de bebida, les di las buenas noches y me fui a mi habitación a dormir. Me desperté en mi cama unas horas más tarde. Todavía era de madrugada o las primeras horas de la mañana. Inmediatamente oí lo que muy probablemente me despertó. Oí pasos en el piso de arriba, alguien estaba caminando por allí. Fue una suposición bastante natural que eran Anthony o Jai subiendo a buscar agua fría en el refrigerador de mis padres, así que no dejé que me molestara. Volví a cerrar los ojos, solo para oír algo más un par de minutos después, el sonido del pomo de la puerta de mi dormitorio. Alguien intentó girarlo, pero estaba cerrado con llave. Siempre cierro la puerta de mi dormitorio, es una costumbre. Me pregunté por qué alguno de ellos intentaba entrar, pero estaba cansado y pensé que si no decía nada y fingía estar dormido, volverían a dormirse. Quizás suene raro, pero simplemente no tenía la energía para que me molestaran en absoluto, y funcionó. Me quedé dormido poco después. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Anthony ya se había ido, pero Jai todavía estaba dormido en el sofá. Cuando me oyó abrir la puerta del refrigerador, empezó a moverse lentamente y a frotarse los ojos. Le pregunté si había intentado entrar en mi habitación anoche y me dijo que no creía, pero que no se acordaba porque se había emborrachado bastante. Fuimos a una tienda cercana a comprar unos sándwiches de tocino, huevo y queso, y café, y luego nos los comimos en mi patio trasero. Se fue poco después y yo prácticamente seguí con mi día como de costumbre. No le pregunté a Anthony si había intentado entrar en mi habitación porque, sinceramente, no me importaba mucho. Realmente no era gran cosa. Creo que pasé la mayor parte de ese sábado fuera de casa, haciendo cosas con otros amigos. Volví a casa bastante tarde por la noche, pero no muy intoxicado, porque ese día fue más bien una maratón y para entonces ya se me había pasado la borrachera. Estaba agotado, eso sí, así que comí un bocadillo, me lavé y me fui directo a la cama. Cuando digo que me fui a la cama, en realidad quiero decir que me metí en la cama y vi algo en la televisión durante una hora aproximadamente. Justo después de apagar la televisión, lo oí, crujidos y golpes desde arriba, que sonaban casi como pasos, similares a la noche anterior, directamente sobre mi cabeza, en la cocina de arriba. Tuve que concentrarme y escuchar atentamente, pero el sonido cesó. Sentí que mi corazón empezaba a latir un poco más rápido. Sentí un ligero nerviosismo en el estómago durante unos minutos mientras estaba sentado, esperando oír algo más. Finalmente, me recosté y me relajé, dándome cuenta de que lo más probable es que fueran solo ruidos normales de la casa asentándose y que mis pensamientos paranoicos los estaban haciendo parecer más fuertes de lo que eran. No podría haber estado más equivocado. Debería haber confiado en mi instinto inicial. Cuando oí que el pomo de la puerta de mi dormitorio se movía de nuevo, me levanté de un salto tan rápido que pensarías que estaba a punto de ser atropellado por un autobús. El pomo solo se movió durante un par de segundos, como la noche anterior, pero esta noche hubo un ligero golpe en la puerta, seguido por el movimiento del pomo. No dije ni una palabra.
Cogí mi teléfono, que estaba en la cama, y empecé a enviar mensajes de texto a mi familia, junto con Anthony y Jai. Sabía que las posibilidades de que fuera uno de mis amigos eran casi nulas. Bat en el fondo esperaba que uno de ellos, por alguna casualidad, respondiera diciendo, sí, soy yo. Mis padres no contestaron el teléfono, debían de estar dormidos. No se suponía que volvieran hasta el lunes. No había manera de que fuera a decir, ¿quién está ahí? Salí silenciosamente de mi cama y me escondí detrás de la cómoda de la esquina, agarrando un objeto contundente por la aterradora posibilidad de que quienquiera que estuviera ahí fuera a derribar la puerta y se abalanzara sobre la cama. No es broma, creo que pasaron 10 minutos y no me moví de ese lugar, pero no hubo más golpes. Finalmente, llamé al 911 y susurré tan bajo como pude, pero lo suficientemente alto para que me oyeran. Esperé en la línea con la operadora del 911 hasta que llegó la policía. Como no me sentía seguro saliendo de la habitación, le pedí a la operadora si podía decirles a los policías que se encontraran conmigo en la ventana de mi dormitorio. Una vez que un oficial estuvo fuera de mi ventana, dio un golpecito y fui a abrirla. Gracias a Dios que estaba en el primer piso. Le di la llave de la puerta lateral, y momentos después, oí abrirse la entrada de mi apartamento. Fue solo entonces cuando salí de mi dormitorio y fui recibido por 2 oficiales. Encendí todas las luces. Mi apartamento era pequeño, sin muchos lugares donde esconderse, así que la búsqueda allí fue rápida. Luego subimos al piso principal de la casa y lo registramos. Nada. Y luego subimos al piso de arriba. Les dije a los oficiales que era cada habitación antes de que entraran. Fue cuando entraron en la habitación de mis padres que oí un alboroto unos 30 segundos después. Estaba afuera, en el pasillo, cuando lo oí. Eché un vistazo a la habitación y vi a 2 oficiales gritándole a alguien debajo de la cama de mis padres. Sentí un nudo en el estómago. Me dijeron que esperara abajo. Unos minutos más tarde, bajaban a un hombre alto, sucio y de aspecto aterrador, con una sudadera y pantalones cortos. Me preguntaron si conocía a ese hombre y les dije que, por supuesto, no. La mirada de odio que ese hombre me dirigió fue escalofriante. Parecía que podría haber sido un vagabundo, un loco, o ambos. Una vez que estuvo fuera de la casa, me sentí 1.000.000 de veces mejor. La policía me dijo que si yo o mis padres queríamos dar seguimiento a esto, que llamáramos a la comisaría. Después de que se fueron, lo primero que hice fue enviar un mensaje de texto a todos los grupos de chat de familiares y amigos que tenía. Siendo tan tarde, solo unas pocas personas respondieron. Llamé a mis padres a primera hora de la mañana para explicarles lo que había pasado. Por supuesto, estaban asombrados, como lo estaría cualquiera, pero como el hombre era un vagabundo y aparentemente no se había robado nada, mis padres no emprendieron ninguna acción legal. Siento que es posible que dejara la puerta principal sin cerrar esa noche que vinieron Jai y Anthony, y él simplemente entró cuando teníamos la música a todo volumen. O un pensamiento más aterrador, podría haber estado en la casa por mucho más tiempo y nosotros nunca lo supimos. Siempre me ha encantado el silencio. Me mudé a esta pequeña cabaña en la zona rural del norte del estado de Nueva York hace unos 5 años, lejos del caos de la ciudad. El lugar es grande, aislado, y los bosques se extienden mucho más allá de mi propiedad. El vecino más cercano está a kilómetros de distancia, y los únicos sonidos que se pueden oír son el viento entre los árboles y el ocasional canto de un pájaro en la distancia. Es pacífico, y así es como me gusta. La pesca es lo mío. Paso la mayor parte de mi tiempo en el lago que está justo detrás de mi casa. Es el lugar perfecto para escapar de todo. No me importa estar solo, diablos, lo disfruto. La cabaña tiene una terraza enorme que da al bosque. A menudo me siento ahí fuera con una cerveza fría en la mano, viendo el sol esconderse detrás de los árboles y escuchando los sonidos nocturnos del bosque. Siempre ha sido pacífico, hasta hace poco. Empezó hace unas 2 semanas. Estaba en la terraza, como de costumbre, simplemente mirando en la oscuridad, cuando oí algo, el chasquido de una rama en la distancia. No le di mucha importancia, un ciervo, quizás, o un mapache. Los bosques están llenos de vida y me he acostumbrado a los ruidos a lo largo de los años. Pero a medida que pasaban los días, los sonidos se hicieron más frecuentes. Al principio, era solo el chasquido de una rama o el susurro de las hojas, cosas que pensé que eran solo animales.
Pero entonces, una noche, oí algo diferente, un sonido de rasguño. Venía del lado de la casa, en algún lugar cerca de la ventana de la habitación de invitados. Era silencioso, casi como si intentara ser sigiloso. Me levanté de mi silla, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Esperé, pero no pasó nada después de eso. Probablemente solo una ardilla, me dije a mí mismo. Pero no me sentía bien. Decidí entrar y cerrar todo por la noche. La tarde siguiente, lo oí de nuevo, el rasguño. Ya no era solo en el lado de la casa. Ahora estaba más cerca. Sonaba como si viniera justo de fuera de la ventana de la habitación de invitados. Me quedé helado, escuchando con atención, mis nervios empezaban a crisparse. No podía explicarlo, pero algo se sentía mal. Fui a la ventana, apartando ligeramente las cortinas para ver qué había afuera. La luz de la luna iluminaba los árboles, proyectando largas sombras por el patio. El viento estaba en calma y todo parecía normal. Ningún animal, ninguna persona. Negué con la cabeza, diciéndome a mí mismo que solo estaba dejando volar mi imaginación. Probablemente era una rama rozando la ventana, o quizás el viento. Me convencí de que no había nada de qué preocuparse y me fui a la cama. La noche siguiente, el rasguño volvió. Sin embargo, ya no era solo un rasguño. Sonaba como un ligero golpeteo, como si alguien estuviera golpeando la ventana, tratando de llamar mi atención. Mi corazón dio un vuelco y salté de la cama. Agarré una linterna y me deslicé por el pasillo oscuro hacia la habitación de invitados. Cuando llegué a la ventana, apunté la linterna hacia afuera. No había nada allí. Ninguna persona, ningún animal, solo los mismos bosques vacíos. Pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. No podía explicarlo, pero algo andaba mal. El aire a mi alrededor se sentía espeso, pesado. Volví a la cama, pero no pude dormir. Cada pequeño ruido parecía más fuerte, y cada crujido del suelo sonaba como si alguien se estuviera moviendo por la casa. Me quedé despierto, escuchando, pero finalmente me dormí por puro agotamiento. Las noches pasaron y los sonidos no cesaron. Los oía todas las noches, siempre lo mismo, un golpecito, un rasguño, a veces incluso un susurro débil que parecía venir de dentro de las paredes. Intenté ignorarlo, pero cada vez era más difícil. Una noche, decidí enfrentarme a lo que fuera que lo estuviera causando. Quizás es solo un animal, pensé, quizás un mapache o alguna otra criatura ha encontrado la manera de entrar. Agarré una palanca del cobertizo de atrás, pensando que podría ser una buena idea tener algo por si las cosas se ponían raras. Fui a la habitación de invitados y abrí la puerta con cuidado. El aire dentro se sentía viciado, como si no se hubiera tocado en mucho tiempo. No había usado la habitación en meses. Apunté la linterna por la habitación, moviéndome lentamente, revisando cada rincón, debajo de la cama, detrás de la cómoda. Nada. Me quedé allí un minuto, sintiéndome como un idiota. No había nada. Era solo la misma habitación de siempre, vacía. Pero mientras me giraba para irme, noté algo. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. No recuerdo haberla dejado así. Se me encogió el estómago. Caminé lentamente hacia ella y abrí la puerta de un tirón. No había nada dentro, pero cuando apunté la linterna hacia la esquina trasera del armario, vi algo extraño. Un pequeño trozo de tela enganchado en el borde de la pared. Era oscuro, rasgado, casi como un trozo de ropa. Se me cortó la respiración. No podía pensar con claridad. Mi mente se aceleró. ¿Había alguien aquí? ¿Alguien había estado dentro de mi habitación? Salí de la habitación, con el corazón palpitando en mi pecho. Cerré la puerta de un portazo y la bloqueé. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Salí, esperando que el aire fresco me aclarara la mente. La oscuridad del bosque parecía cerrarse sobre mí, pero intenté ignorarlo. Quizás eran solo mis nervios. Quizás el aislamiento me estaba afectando. Esa noche dormí en el sofá, con un bate de béisbol al alcance de la mano, pero no oí nada. Ni rasguños, ni golpeteos. Estaba en silencio, casi demasiado en silencio. La noche siguiente, decidí ser valiente.
Iba a quedarme en mi cama y no iba a dejar que lo que fuera esto me echara de mi propia casa. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo oí de nuevo, el tap, tap, tap contra la ventana. Salté, con el corazón acelerado, y agarré la linterna. Corrí a la habitación de invitados, sin importarme lo fuerte que sonaran mis pasos. Esta vez, cuando aparté la cortina, no solo vi el bosque. Vi una sombra. Alguien de pie, justo fuera de la ventana, apenas visible en la tenue luz. Me quedé helado, la sangre se me heló en las venas. Me di la vuelta, con la mente dando vueltas. ¿Quién era? ¿Qué estaban haciendo aquí? No quería creerlo, pero ahora no había forma de negarlo. Alguien había estado fuera de mi casa, y me habían estado observando. Corrí al teléfono y llamé al 911, mi mano temblaba tanto que apenas podía marcar. La operadora contestó, y apenas pude hablar por el pánico en mi voz. Alguien ha estado fuera de mi casa, dije, y creo que todavía están aquí. Les di mi dirección y dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Colgué y miré alrededor de la habitación. Necesitaba irme. No podía quedarme aquí más tiempo. Pero mientras me giraba para coger mi chaqueta, oí algo desde el pasillo, un crujido lento. Alguien se estaba moviendo por la casa. No dudé. Corrí hacia la puerta trasera, la abrí de golpe y me adentré en el bosque. Corrí tan rápido como pude, sin detenerme a mirar atrás, mis pulmones ardiendo con cada paso. Para cuando llegué al borde de la propiedad, pude ver las luces intermitentes de los coches de policía en la distancia. Reduje la velocidad, mi cuerpo temblando, y me escondí detrás de un árbol, observando a los oficiales llegar a la casa, con las armas desenfundadas, registrando el lugar. Pero no me quedé para averiguar qué pasó. No podía. Sabía que lo que fuera o quienquiera que hubiera estado en esa casa, no había terminado. Ya no estaba a salvo allí. No he vuelto desde entonces. Hice un seguimiento con la policía para hacerles saber que estaba bien y que no hubiera una búsqueda por mí. La cabaña sigue allí, sola en el bosque, pero ya no se siente como un hogar. Cada vez que cierro los ojos, oigo los golpeteos. No sé quién estaba en mi casa o qué querían, pero sé una cosa con certeza, me estaban esperando. Y todavía están ahí fuera. Esto sucedió cuando tenía unos 15 años, allá por 2008. Mis padres habían salido al casino por la noche, así que solo estábamos mi perra Abby y yo solos en casa. Eran como las 11 de la noche, y yo estaba despierto enviando mensajes a unos amigos por mensajería instantánea y viendo vídeos de YouTube. Mientras tecleaba y chateaba, oía a Abby ladrar a algo en la sala de estar. Supuse que podrían ser mis padres llegando a casa y simplemente esperé. Después de un minuto más o menos de más ladridos y ningún sonido de la puerta abriéndose, me levanté y fui a la sala de estar a ver qué pasaba. Abby estaba de cara a las ventanas que daban a nuestra entrada de coches, todavía ladrando. No podía ver muy bien por las ventanas porque las luces de fuera estaban apagadas y estaba muy oscuro. Me asomé por la ventana y vi solo un coche en nuestra entrada, así que supe que mis padres no habían llegado todavía. Lo atribuí a que Abby posiblemente había oído el portazo del coche de un vecino o un coche particularmente ruidoso pasando, ya que vivíamos en una calle principal con mucho ruido incluso a altas horas de la noche. Volví a enviar mensajes a mis amigos, pero durante los siguientes 5 minutos seguí sintiendo que oía ruidos alrededor de mi casa. Abby paraba y empezaba a ladrar de nuevo a diferentes intervalos. Estaba a punto de levantarme para calmarla cuando juraría que oí un golpe o un sonido de susurro en la puerta de la sala de estar. Me levanté y me dirigí lentamente de vuelta a la sala para mirar por las ventanas de nuevo. Nada. Empezaba a ponerme un poco nervioso y tenía demasiado miedo de mirar por la mirilla por si alguna cara loca me estaba mirando fijamente. Verifiqué que la puerta estuviera cerrada con llave y estaba a punto de salir de la habitación cuando el sonido de golpes vino de repente de la puerta lateral de la casa. Mi corazón se aceleró. No sabía qué pensar. ¿Se habían quedado mis padres fuera y estaban intentando entrar? ¿Alguien intentaba entrar a la fuerza? ¿Había más de una persona? Apenas tuve tiempo de procesar esos pensamientos cuando oí el sonido del pomo de la puerta de abajo siendo forzado, como si alguien intentara abrirlo. Nuestro sótano estaba esencialmente debajo de la casa, con la entrada bastante oculta. Para llegar a esa puerta,
Tenías que caminar alrededor de toda la casa, entrar en nuestro patio trasero y pasar por debajo de la terraza. O ya sabías que la puerta estaba allí o tenías que estar muy decidido a encontrar una forma de entrar. Abby gemía y ladraba más fuerte que nunca, corriendo de habitación en habitación, tratando de localizar la amenaza. Parecía que toda la casa estaba rodeada. Los ruidos del sótano se hicieron más fuertes y casi sonaba como si quienquiera que fuera hubiera logrado abrirla, porque de repente el ruido se detuvo. Mi corazón se hundió. Dejé de respirar, inmóvil en el silencio, solo esperando el siguiente sonido. Entonces, rápido como un rayo, Abby bajó las escaleras de un salto y empezó a gruñir maniáticamente a lo que fuera que estuviera allí abajo. Abby era una labradora negra de buen carácter que nunca había hecho daño a una mosca, pero en ese momento, nunca la había oído sonar más amenazante. Sentí como si estuviera paralizado en el sitio durante minutos. Finalmente, mi instinto de lucha o huida se activó cuando me di cuenta de que Abby había dejado de ladrar y gruñir. La llamé para que subiera y cerré la puerta de dentro de la casa que conducía al sótano. Agarré el teléfono de casa porque aún no tenía un celular y corrí con Abby al armario de la habitación de mis padres, donde se guardaba una de las armas que teníamos. Me senté allí, armado y listo, a punto de llamar al 911, cuando de repente oí abrirse la puerta principal. Abby salió corriendo. Le grité no, pero luego oí la voz de mis padres. Corrí a la sala de estar para verlos acariciando a Abby y mirándome de forma extraña. Pasé los siguientes minutos relatando los acontecimientos de la noche a mis padres. Mi madre estaba horrorizada y mi padre pasó la siguiente hora registrando cada rincón de la casa, por dentro y por fuera, con su pistola en la mano. No encontramos nada y no dormí esa noche. A la tarde siguiente, llamaron a la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco inmediatamente e instintivamente me metí en otra habitación. Mi padre abrió la puerta y encontró a mi tío Pete de pie allí con un sobre en la mano. El tío Pete era un tipo narcisista y espeluznante, por decirlo menos. Siempre maltrataba a mi tía y actuaba de forma muy extraña con los niños y primos en las fiestas familiares. Nada ilegal, que supiéramos, pero simplemente tenía esa forma de ser que te hacía saber que debías evitarlo. Al crecer, siempre me sentía un poco ansioso cada vez que me hablaba. No recuerdo nada específico que pudiera haber dicho, pero su comportamiento general era inquietante. Incluso los adultos que pasaban demasiado tiempo con él decían que los hacía sentir incómodos. Yo jugaba al softball y su hija, mi prima Kate, jugaba en una liga un par de años por debajo de la mía. Quería a mi prima y siempre me sentí mal por ella por tener un padre tan espeluznante. Así que a menudo le daba consejos o ayudaba a su equipo con lecciones de lanzamiento y fildeo. Mi madre y yo escuchamos a escondidas desde otra habitación y oímos al tío Pete decir algo como: intenté pasar anoche para dejar esto, pero no había nadie en casa, supongo. No pude oír mucho más, pero poco después oí a mi padre cerrar la puerta de un portazo. Mi madre y yo nos asomamos y preguntamos qué había pasado. Mi padre, con el rostro temblando de ira, dijo que, al parecer, el tío Pete había sido el que había estado merodeando por la casa anoche, intentando entrar. Me entregó el sobre y lo abrí para encontrar una tarjeta con una tarjeta de regalo dentro, agradeciéndome por ayudar a su hija con las lecciones de softball. Una noche de pánico y terror, todo a manos de mi espeluznante tío. Mi padre lo había amenazado durante la conversación en nuestra puerta principal, y después de eso, nunca más pasamos tiempo con él. Cuando pienso en esta historia ahora, al menos me alegro de haber descubierto quién estaba detrás del incidente. De lo contrario, podría haber pasado años preguntándome si habían sido ladrones, un fantasma o algo más. Agradezco que Abby estuviera allí para protegerme, sin duda lo asustó cuando intentaba entrar por el sótano. Pero aún así, me quedan muchas preguntas. ¿Qué diablos estaba pensando? ¿Por qué necesitaba dejar esa tarjeta tan tarde por la noche? ¿Por qué no captó la indirecta de que no estábamos en casa cuando nadie contestó a la puerta principal? ¿Por qué no intentó llamar a casa para ver si estábamos? Y lo peor de todo, ¿qué habría pasado si hubiera logrado entrar?